Bienvenidos a Frecuencia de Cambio, un espacio para la excelencia física, mental y espiritual, con la conducción de Jorge Scalpelo. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde la conciencia nos une. Un nuevo episodio de Frecuencia de Cambio, donde hoy hablaremos sobre un tema que despierta tanto curiosidad como debate: las constelaciones familiares. ¿Qué son realmente las constelaciones familiares? ¿Cómo funcionan estas dinámicas grupales donde desconocidos pueden generar ciertas conexiones para conectar con información transgeneracional del árbol? Para eso nos acompaña Jorge Torres. Él es terapeuta en constelaciones familiares y también en constelaciones en empresas, un tema que es súper interesante. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por estar acá. Gracias, Tocayo, por invitarme a este espacio a poder conversar y a explicar en lo posible lo que significan estas constelaciones familiares, como dijiste tú, que están muy de moda, por decirlo de alguna manera, muy reconocidas, muy habladas, muy observadas también y criticadas también en algunos espacios. ¿Cuándo parte esto en tu vida? Y entiendo que también te formaste con Bert Hellinger. Yo tuve la suerte de formarme en una escuela que él tenía en Argentina, dirigía, pero tuve muchas veces con él directamente, teniendo seminarios, cursos, mucha cercanía. Las cosas que realmente aprendí, las aprendí muy de cerca. Después de una formación larga con otros profesores, eh, alrededor de 3 años, eh, fue intenso, pero lo que recojo la experiencia importante que tuve con Bert Hellinger, haber estado con él, haberlo visto funcionar y haberlo visto evolucionar y cambiar durante su proceso de enseñanza y de vida. Y a partir del año 2005 empecé a estudiar con Hellinger, entre el 2005, 2007, 2008. Claro, vamos para casi los 20 años aproximadamente. Ujú. Oye, Jorge, y considerando esta experiencia, eh, ¿qué es constelar? Partamos por lo más básico. Mira, pensaba en eso, en cómo definir eso, ¿ah? Y a veces uno cree que es muy complejo, pero constelar es develar, es sacar velos, es encontrar esa relación que tenemos con nuestro sistema familiar oculto, en esas dependencias, en esas lealtades que tenemos con nuestro sistema familiar. ¿Y por qué tenemos esas dependencias? Porque somos parte de un sistema. No es tan complejo reconocer que somos parte de un sistema y que hay ciertas cosas que van a quedar inconscientemente en nosotros de una manera leal, conectiva. Entonces, lo que hace Constelaciones Familiares es develar esa información, sacar esa información hacia la luz, sacar a la evidencia esa información para que la persona entienda que hay ciertas lealtades que tenemos con nuestro sistema que inconscientemente vamos a repetir situaciones que están en nuestro sistema, Ujú. que hemos visto, que hemos sentido, que hemos vivido. Entonces, esas lealtades profundas que están ahí, porque somos seres sistémicos, ¿no es cierto? Se van a develar, se van a abrir, primero se concretan en nuestra vida haciendo cosas muy parecidas a nuestro sistema. Pero la idea es que hay ciertas cosas que son dificultades que quedan en nuestra vida que vamos a repetir. Ujú. Entonces, cuando develamos esa información, empezamos a quedar un poquito más libres para tomar decisiones. Ahora, ¿por qué esto se hereda? ¿Es algo karmático o es porque para preservar la memoria del árbol tenemos una automatización como seres humanos de que tendemos a repetir historias? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Básicamente es lo que aprendimos, porque si nosotros aprendimos un idioma es porque lo escuchamos mucho cuando niños y lo dominamos porque lo aprendemos. Pero hay otras cosas que inconscientemente estamos viendo y percibiendo en nuestra familia que las vamos a integrar inconscientemente. Ujú. Y eso lo vamos a repetir de alguna manera en nuestra vida cotidiana, ¿te fijas? Y hay una trilogía que habla Hellinger, que hablaba que son los órdenes del amor, le llamaba a él,
porque estamos relacionados con nuestro sistema familiar desde ese amor inconsciente. Entonces decía, el primer orden es la pertenencia, a dónde pertenecemos. O sea, la necesidad de pertenencia es importantísima. El lugar que ocupamos en esa pertenencia y el equilibrio entre el tomar y dar en esa pertenencia. Son elementos muy importantes porque uno podría ver y escucharlos como muy básicos, pero la pertenencia, necesitamos saber a qué pertenecemos, dónde pertenecemos, cuál es nuestra pertenencia, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros hermanos, nuestros tíos. Cuando descubrimos que hay un pariente lejano, nos hace sentido saber que tuvimos a alguien en otro lado, en otro país, en otro lugar. La pertenencia es una cosa que la vivimos constantemente. Nos reconocemos de un país, de una cultura, de una comuna a veces, de Ujú. una sociedad. O sea, la pertenencia está continuamente. Los periodistas se consideran de un grupo, los abogados de otro, los médicos de otro. Entonces, la pertenencia es constante, es algo que está en nosotros permanentemente. Y con nuestra familia, con mayor razón. O sea, la necesidad de pertenecer es profunda e inconsciente, porque es desde un amor profundo. Tú ahora hablas de esta trilogía de los órdenes. Una cosa es la pertenencia, ¿cierto? Pertenecemos a un sistema familiar y de ahí hacia atrás. Después, ¿cuáles son los otros dos componentes de esa trilogía? El orden en el lugar que tenemos esa pertenencia. Eres el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo. Uno podría decir, bueno, eso es bien básico, pero a veces una familia ha perdido un hijo y perdió al primero y resulta que el que es segundo se asume como primero. Y eso tiene una cierta desequilibrio, un comportamiento distinto, porque se percibe a ese que no estuvo, que no se le dio el lugar, como alguien que está ahí y él lo representa. Entonces ya entramos un poco en lo que significan las dinámicas de constelaciones. ¿Te fijas? Vamos develando cierta información en que a veces una mamá dice, no, yo tengo tres hijos, pero ha tenido dos fallecidos entre medio de los hijos. Entonces, Ujú, ¿cómo se manifiesta eso en una constelación? ¿Cómo se devela esa situación? Es la problemática que hay entre los hermanos. ujú. Entonces, no me llevo bien con mi hermano. Entonces uno coloca a alguien entre medio de ellos, que es este hijo que no fue reconocido, y resulta que algo pasa que se reconcilia en eso. O sea, siempre hay como una aflicción o un dolor cuando alguien se acerca a una constelación, pues como generalmente es así. Y Y nadie eso, viene porque quiere reconocer sus dones. Claro. claro, se podría hacer, ¿o no? Yo no sé si es tan necesario saber de dónde vienen tus dones, tus capacidades. Reconocerlas sí. En el trabajo individual que hago es que las personas puedan reconocer cuáles son sus capacidades y a veces dones que tienen las personas, que no se viven, naturalmente no se viven como dones. Ujú. Sí. Entonces, bueno, esto en una constelación, ya, desde la pertenencia, que es como la placa madre, que es tu sistema familiar, pueden emerger ciertos dolores. Desde temas de desequilibrio, por ejemplo, el orden en el árbol, también. Y el tercero de la trilogía, ¿cuál sería? Sería el tomar y dar. Yo a mí me gusta decir tomar y dar, ¿ah? Porque es como este equilibrio. Los padres dan, por ejemplo, los hijos toman. Y los hijos toman constantemente lo que los padres dan para poder retirarse, para poder irse. ¿Te fijas? Uno está aprendiendo y tomando cosas de nuestros padres para aprender a caminar, a correr, a andar en bicicleta, a quedarse afuera, pololear, eh, cada vez más lejos. Y ese orden del equilibrio del tomar y dar también se da en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en las relaciones de trabajo, pero ahí debe ser equilibrado. Yo estoy Ujú, dispuesto a dar en la medida que estoy dispuesto a tomar, o estoy dispuesto a dar aquello que me siento capacitado para tomar. Y ese es el equilibrio que en una pareja y en un trabajo, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en el trabajo uno está dispuesto a dar un trabajo, a hacer un trabajo por alguna remuneración. Se va produciendo un equilibrio. Y en una relación de pareja debe existir también ese equilibrio. ujú. Jorge, mira, metámonos ya ahora a la dinámica de la constelación, ya que yo tengo una pregunta que nunca me la he podido responder bien.
que es ¿de dónde viene la información? Es una pregunta muy reiterativa, ¿eh? Una pregunta que uno siempre se hace también de dónde aparece la información. De hecho, hubo un psiquiatra, colaborador de Hellinger, que trató de hacer un estudio con muchas personas para ver de dónde venía. Las explicaciones fueron variadas, pero al final el hecho es comprobable, de dónde viene es explicable de distintos ámbitos. A mí me gusta decir de que no es tan difícil que una persona se conecte con tu vibración, porque al final somos todos parte de un gran sistema. ¿Cuál es ese gran sistema? El sistema humano. Somos todos seres humanos. Yo a veces en los talleres digo, aquí todos tenemos algo que somos iguales. ¿En qué? En que todos somos hijos. Todos tenemos un papá y una mamá. ¿Cómo haya sido esa relación? Es, es la diferencia. En los últimos años de vida de Hellinger, yo diría entre los años 2010, 2013, hay algunos escritos que dejó en los años 2013, él falleció en el año 2019. Hablaba ya de un término que a veces asusta, que es mediumnidad, que es conectar no con los muertos, sino que con la información que está disponible entre todos nosotros, porque nosotros llevamos también la historia de nuestros muertos, llevamos la historia de los que se han ido, historias que a veces no hemos conocido de nuestros abuelos o bisabuelos, pero unos padres nos contaron de eso, unos tíos nos contaron de unas situaciones. Entonces, tenemos incorporado en nuestra historia casi a todos los que han pertenecido. Y también podríamos decir que en nuestro ADN, aparte de la herencia genética con respecto a nuestras características físicas, también heredamos todas las situaciones que han acontecido en nuestro sistema. Estafas, muertes, robo, asesinato, dificultades de trayectos de distintos lugares del mundo. O sea, está presente ahí. ¿Por qué lo puedo decir así? Porque cuando uno se abre una constelación, aparece una información que es fidedigna, una información que es comprobable, ¿te fijas? No es una información que me parece que o esto podría ser. Cuando uno ve una situación en que pareciera que hay un abuelo que murió ahogado, o sea, claramente la persona puede buscar esos hechos y ya va a encontrar esa situación. Y sucede, en que efectivamente venía en un barco viajando y el barco se hundió y él murió ahogado. Entonces, tiene efecto en nuestra historia posterior. Eh, Ujú. y esto de la mediumnidad no hay que conocerla, no hay que entenderla como yo percibí que lo puedo entender, Hellinger, es como conectar con la información que tú tienes de tu ancestro. Eso es mediunizar. Y creo que para mí un poco significa eso, habiendo tomado cursos de mediunidad también, pero creo que es más que conectar con esos mundos de los muertos, es conectar con tu historia a través de ti, de conectar con esa información que está en ti, inconsciente, por supuesto. Una pregunta también respecto de por qué los ancestros quieren que sanes. Porque claro, nosotros a lo mejor acá en nuestra experiencia terrenal nos podemos liberar de ciertos dolores, aflicciones, pero ¿por qué el ancestro quiere que sanes? El árbol quiere que sanes. ¿Qué pasa más allá? Yo no sé si quieren los ancestros sanarnos. Yo no sé si quiere nuestro árbol ser sanado. Y fíjate que es una situación que siempre me topo en que digo, quiero sanar mi árbol, dicen las personas. Y yo digo, pero ¿por qué quieres sanar tu árbol? Mira tu vida, ve en qué te está impactando eso y sana tu forma de mirar las cosas, de forma de mirar las relaciones, la relación con el dinero, la relación con el trabajo, con las parejas, con los hijos. ¿No? Las constelaciones para mí están diseñadas o están a disposición de que tú puedas ver algo para que a ti te permita avanzar. Ujú. Porque a veces hay gente que dice, no, quiero
constelar a mi papá, quiero constelar a mi hermano, a mi tío, a mi abuelo. Yo le digo, bueno, dile que vengan a constelar. Mm. Pero es que fallecieron, entonces no lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es constelar contigo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cuáles son las cosas que tú has integrado de tu sistema familiar para de alguna manera liberarte de esas cosas que no te permiten avanzar? Y si somos padres, ojalá poder no replicar eso hacia adelante. Y eso lo Mm. vemos continuamente, las cosas que se replican hacia adelante. Oye, Jorge, cuando una constelación ocurre y va una persona a consultar, ¿el desbloqueo es automático o esto es solo el inicio de una tarea que hay que hacer posteriormente cuando esta información se te presenta frente a ti? Yo te diría que son ambas cosas, Jorge. A veces una persona solamente estando en la rueda o estando en el círculo, viendo otras constelaciones, ya no quiere constelar porque ya vio lo que quería ver. Es tan importante eso, ver en el otro también a ciertas situaciones que te hacen sentido y esa persona ya no levanta la mano en algún momento para constelar. Dice, no, yo ya vi lo que quería ver y está bien. La persona que constela también. A veces se lleva una imagen potente que le va a remover, que le va a conectar con ciertas situaciones, que le va a develar cierta información. Hay gente que ve su constelación, y a mí me ha pasado, que después de 2 años, desde otro país, me han llamado diciéndome, Jorge, mira, ahora entiendo lo que me pasó y justamente lo que vi estoy viviéndolo hoy día. Entonces, diría que es un poco atemporal Ujú. y tiene un impacto que tiene, sí, inmediatamente. Yo intento de que en los talleres la gente pueda conectar con lo que se ve en la constelación y si pide alguna explicación, doy algún tipo de explicación qué podría ser con otros elementos que he aprendido en mi historia larga. Si se hace grupal o individual, ¿hay diferencia muy significativa entre lo uno y lo otro o se llega al final al mismo resultado? Yo diría que lo significativo es que en una experiencia grupal tienes una imagen potente, se pone externamente una visión, una situación con personas que no te conocen, que hay alguien que representa a tu papá, a tu mamá, con personas vivas, externas, eh, que te muestran algo y que te muestran algo evidente. Por ejemplo, en el último taller era una mujer que representó a su madre y la representante empezó a quejarse de las rodillas, me duele la rodilla. Bueno, y la persona dijo, sí, mi mamá tenía artrosis. Entonces, son cosas que te van comprobando y una imagen es muy potente. Una Mm. imagen de algo que te está mostrando vale más que 1000 palabras. Creo que eso te da una imagen, pero si tú no sabes hacia dónde conducirla, cómo llevarla, por eso creo que son complementarias. Un trabajo individual con el taller grupal. El taller grupal te abre a conocer este mundo raro, difícil, desconocido a veces para muchos, pero después hay que acompañar qué cosas hacer con eso. Y yo creo que ahí entra un poquito el trabajo psicoterapéutico de poder acompañar en esa visión, en esa situación. Porque tú hablas que es una experiencia muy potente en las constelaciones, eso obviamente implica también hacerlo con mucha responsabilidad. ¿Qué pasa con el dolor cuando hay información que puede ser perturbadora, que aparezca ahí? ¿Es necesario revivir ese dolor o verlo en su real magnitud? ¿O eso no es tan recomendable? Porque he escuchado a algunos consteladores que dicen, mira, no es tan necesario ver toda la película completa, sino que identificar la información para sanar. ¿Cuál es tu postura sobre eso? ¿Tú dejas que esto fluya libremente o tomas también algún tipo de resguardo? Mire, yo soy bien respetuoso en ciertas situaciones que pueden afectar, cuando se ven situaciones complejas, cuando se abren campos de información en que tú puedes ver que hay abusos, que hay pérdidas, que hay... Yo tiendo a preguntarle a la persona que está constelando al oído si quiere que continuemos. Y le pregunto también secretamente
que yo estoy viendo algo que si ella quiere seguir adelante. Generalmente, en porcentaje muy alto, las personas quieren continuar, quieren seguir ahí y quieren develarlo todo. No tengo ningún recuerdo de alguien que me haya dicho no, mejor no lo hagamos o lleguemos hasta aquí. A veces pregunto también, ¿quieres continuar o quieres que lleguemos hasta aquí? Creo que el respeto por el otro, que viene a una experiencia a veces que no conoce, también hay que reconocer si hay gente que tiene experiencia en esto, prácticamente fluyen la información y lo que salga están dispuestos a tomarlo. Pero si una persona por primera vez viene, yo creo que uno tiene que tener ese respeto de ir mirando eh, y preguntando también. Ahora, generalmente yo parto con personas que tienen alguna experiencia, que han tenido alguna experiencia en constelación, para que la persona que es nueva vea a lo que se está atreviendo a hacer. Creo que hay que tener esa, esa, esa sensibilidad de ir viendo qué es lo que está pasando. Develar todo, desde luego que no es necesario. Desde Ujú. luego que no es necesario. Es lo que puede tomar la persona, y eso te lo da la expertise del tiempo, de entender de que hay personas que van a poder tomar ciertas cosas y otras cosas no van a poder, y uno puede dejarlo hasta un momento en que sea suficiente. No es tan importante develarlo todo, ¿te fijas? Porque a veces una experiencia, una visión es suficiente. Ujú. Esto ha proliferado hoy día, hay mucha oferta de constelaciones, muchos terapeutas, sube el interés de la gente. ¿Tú qué podrías decirle a alguien que se quiera acercar a esto, de poder identificar cuándo se está haciendo una buena constelación y cuándo esto está no cumpliendo su objetivo o no está tan bien hecho, para saber ¿Mm? discernir? Mira, yo creo que en esto, como en todas las cosas, Jorge, creo que uno tiene que ver la expertise o el trayecto que tiene la persona. Lamentablemente, en esto se requiere tiempo. Para ser terapeuta, uno no se forma en terapeuta. Yo doy cursos, diplomados, qué sé yo. Me preguntan si yo hago formación. No, yo hago deformación, porque en el fondo no formo, no quiero que las personas sean como yo quiero que sean, ¿te fijas? Personas van a aprender estos temas y van a ocuparlo en su vida y van a desarrollarlos con otros. Después, ahí uno se puede llamar terapeuta. El terapeuta se forma en la vida. Yo creo que las constelaciones, así como en algún momento fueron el Reiki y fueron todas estas expresiones más energéticas, incluso la medicina china, que las personas tomaban un curso de fin de semana y ya sabían más que los médicos. Entonces, creo que se requiere un tiempo de un respeto por la persona que ha llevado mucho tiempo en esto. Creo que es importante. Yo siempre digo, yo llevo casi 20 años solamente en esto. Yo antes de esto fui empresario, antes fui eh, jugador de fútbol. eh, entonces, ha sido una evolución muy, muy, muy desde esa práctica de la vida, ¿te fijas? Y creo que para hablar de constelaciones familiares, para conectar con eso, tienes que tener una experiencia también familiar. O sea, una persona que no ha sido padre, a pesar de que Hellinger no fue papá. Ujú. Pero tener una experiencia por lo menos para poder haber integrado toda esta experiencia en, en tu vida. Y a mí me pasó así, yo desde una crisis que fui a estudiar con Hellinger. Oye, Jorge, ¿y cuáles son las claves para facilitar una buena dinámica? Porque tienes que ir leyendo tú la situación, me imagino que intervenir, hacer ciertas preguntas o intervenciones guía ahí. ¿Cuáles son las claves como para ser un buen facilitador? Eso de Mira, la experiencia también, pero tú tienes experiencia. en el caso mío, eh, creo que parto preguntando o parto viendo, porque ya lo sé desde el comienzo, el nombre. El nombre te dice mucho. El nombre tiene ciertas características genealógicas, qué significa y está bien estudiado todo eso, te fijas, los nombres tienen un significado. ¿Qué es el primer contrato que hacen con nosotros nuestros padres y cuáles son las fuerzas que pusieron ahí? Jorge es trabajador de la tierra, te fijas, y que va a tener ciertas condiciones y dificultades con la madre y con su sistema
de las mujeres que hubo en el sistema familiar. Llevamos el dolor de las mujeres en nuestro sistema. Uno puede partir por ese tipo de cosas. Tu fecha de nacimiento, tu numerología, eh, tu edad desde la antroposofía, ¿te fijas? Saber en qué septenio estás, o sea, eso ya te focaliza de alguna manera en con quién estás tratando. No puedes hacer una constelación a una persona de 60 años como una de 30, ¿te fijas? Hay una experiencia, hay una vivencia, hay fuerzas anímicas que operan de forma distinta. Y hay técnicas, ¿no es cierto?, que yo enseño en los cursos, es que la gente pueda centrarse y conectar con la información que llega. Porque estamos entrando en un campo o estamos tratando de conectarnos en un campo de información global, que Ujú. Hellinger le decía el campo del espíritu. Que no es que esté en el salón que yo tengo, no está en una sala, está en todas partes. Eh, pero es cómo hacemos ese centramiento para conectar con eso, Mm. para, Pero, por ejemplo, tú ahí en esa dinámica, ya, suponte hay 3 o 4 participantes, tú estás viendo esta dinámica, ellos están conectando con una información, tú puedes como de alguna forma leer esa información y así es. decirle, mira, acércate a esta persona, tócale la rodilla. O, ¿cómo es eso? Porque cuesta imaginarlo uno que no tiene desarrollado esa capacidad. Hay ciertas cosas que se han descubierto, porque, no sé, pues yo a esta altura ya de la vida, yo he hecho no sé cuántos cientos o miles de constelaciones. Imagínate las constelaciones que han habido en el mundo y que se han repetido ciertos gestos, ciertas situaciones, y que eso lo develó primero Hellinger dándose cuenta en su propia experiencia que cuando las personas miraban hacia abajo, por ejemplo, estaban viendo un muerto. Entonces había que poner a alguien a ver si efectivamente, y cuando tú pones a alguien ahí y el representante que está mirando hacia abajo se conecta emocionalmente, uno le pregunta a la persona que está constelando, ¿perdiste a alguien? Sí, tuve un aborto, perdí un bebé. Entonces, hay una información que viene antes de la contratación, ¿te fijas? Que la persona, el representante esté con las manos apretadas, es rabia, enojo, y uno podría decir, oye, tu papá estaba muy enojado con tu mamá o estaba muy enojado con su papá. Sí, efectivamente, ellos pasaban peleando. Entonces hay ciertas señales físicas que uno como constelador va siguiendo y va haciendo avanzar la constelación. Ujú. Ahora, lo interesante es que la constelación le va mostrando al que constela cierta imagen para que se reconcilie con esa historia. Mm. Para entender de que su papá era duro, pero resulta que su papá fue castigado por su abuelo. ¿Te fijas? Pero su abuelo fue bueno con ella. Entonces, difícilmente cuando vemos esas situaciones el culpable del papá y resulta que es una línea generacional de abusos, de daños, de fuerza, de maltrato que no se ve. Entonces, cuando la persona ve eso, se reconcilia con eso, se reconcilia con una vivencia clara, con un entendimiento. Jorge, cuando empecé a buscar información para desarrollar esta entrevista, me llamó la atención algo que hay videos muy interesantes para profundizar, pero también como que hay muchos haters sobre el tema de las constelaciones o gente que lo mira como esto es pseudociencia. Algunos psicólogos decían, oye, ha llegado gente súper complicada porque fue una constelación y llegó consternado, y hasta otros videos como que lo asocian casi como que algo demoníaco. ¿Qué le podrías decir tú a esa gente? ¿O qué opináis tú de eso? De que esto se mire con tanta desconfianza por ciertos grupos o personas que tienen otra formación. Mira, yo puedo hasta entenderlo, ¿ah? Porque yo vengo de un mundo bastante descreyente, o sea, yo tenía una empresa de transporte grande antes de esto, o sea, yo sabía de ruedas, de tornillos, de camiones y de cosas bien concretas. No creía en nada de esto, pero porque no es creer, es experimentarlo. No es una creencia las constelaciones, eso es una experimentación. Entonces cuando hay gente que me dice, no, mi marido no cree en nada, dile que venga, me interesan. A mí me Ujú. interesa que la gente no crea en esto, sino que lo experimente. Porque cuando viene gente, no, yo he hecho constelaciones, no, son súper buenas. A mí no me motiva mucho una situación de ese tipo, porque la persona ya está tomada por una creencia, ¿te fijas? Eh, Cuando las personas no creen, vienen a experimentar, vienen a ver si esto es cierto, si es verdad. Entonces, desde la experimentación, esto es.
Y eso me pasó a mí. Yo puse en duda todo lo que hacía Hellinger. Yo atornillaba al revés cuando él decía hacer cierto ejercicio y las cosas funcionaban igual. Mm. Entonces, yo no creía, nunca creí. Mientras estudiaba con él no creía. Entonces, la creencia nos limita, como decía Einstein. La experiencia nos abre a otra mirada, a otra situación, a realmente experimentar una sanación, una develación de alguna información que estaba ahí. Y no es creer, o sea, y mira, me ha topado que ciertas personas que dicen, no, yo no creo en las constelaciones, y tú has participado, no, 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 porque no creo. Entonces te fijas que inmediatamente es una negación a la experimentación. Mm. Yo, que hasta mis 40 años nunca, o sea, lo único más tóxico que tomaba era leche, yo nunca he tomado trago, ni he fumado, qué sé yo, pero me fui a la selva a experimentar otras cosas, porque yo no quería hablar de que esto no funcionaba o que no era así, quería experimentarlo. Entonces ahora puedo hablar con conciencia de eso. Se toma conciencia. O sea, obviamente. Entonces, ¿cómo conectas? Es a través de la experiencia, no es a través de la creencia. Tú experimentas las cosas y tú puedes decir, esta fue mi experiencia frente a esto. Mm. Entonces, las constelaciones es una experiencia, no es una creencia, no es un resultado, sino que es una experiencia. Es como un viaje, que si tú estás con alguna dolencia, con alguna problemática, y te fuiste a la playa y te tomaste un fin de semana y te ayudó, no es que el tratamiento sea irse a la playa y estar acostado en la arena y que eso te va a sanar, ¿te fijas? Es una posibilidad, es una experiencia. Las constelaciones te van a abrir. Ha pasado en que en una constelación uno abre y aparece información y la persona que está ahí no entiende nada. El resto de las 20 personas entienden todo lo que está aconteciendo, pero la persona que está ahí no entiende nada, la que está constelando. Entonces yo lo dejo en ese espacio del alma, en que algo podrá afectarle o moverla hacia un lugar, como decía Hellinger, hacia un lugar propio, no hacia un Mm. lugar intencionado desde el terapeuta o desde el guía que hace esto. Fíjate, es confiar. Las cosas que vienen del pasado, del historial familiar, uno las puede asociar de la siguiente forma. Por ejemplo, ya, si fue en la tercera generación, le va a tocar al nieto o nieta asumir esto que no quedó resuelto. Se puede hacer un tipo de relación con el lugar en que te toca a ti en el árbol. Es decir, ya, esto 4 generaciones más se va a pagar, por ejemplo. Mm. O Mira, es muy relativo. es, no es tan relativo, no es tan relativo, pero uno podría acercarse que eh, las situaciones que te pueden pasar a ti llegan hasta un poco la tercera generación, hasta bisabuelo. ¿Te fijas? Que hay cosas que resuenan mucho más cerca, pero siempre está la fuerza entre la segunda y la tercera generación. Hay cosas desde mi experiencia en que te van a pasar esas cosas. Fíjate que hay un obispo español que hace constelaciones eh, familiares. Él es un obispo católico. Entonces, Mm. mal podría ser llamado algo De la oscuridad. raro, ¿no? Mm. Pero él le llama constelaciones familiares exorcistas. Y uno tiene miedo a estas situaciones porque en el fondo quiere exorcizar. Pero él dice exorcizar esos mensajes que hubo en nuestra genealogía. Que una mamá le dice a un hijo, si tú te casas, eso es la muerte para mí, por ejemplo. Ese es un exorcismo, que hay que exorcizar eso, ¿te fijas? Y él lo hace a través de las constelaciones, porque después viene una hija de ese hijo que se va a querer morir. Mm. ¿Se entiende cómo esas señales que han habido en nuestro sistema es como si tú te casas con alguien fuera de nuestro sistema familiar o de nuestro sistema social? Vienen las penas de infierno,
que pasa en las cúspides de la sociedad, ¿no es cierto? En los reyes, en estos personajes que tienen que ser su vida. Entonces hay mandamientos de alguna manera en esos ambientes. ¿Existen patrones comunes de detonante y reacción? Por ejemplo, lo que dijiste recién, o a lo mejor eventos o situaciones que se viven, no sé, más terribles, guerras, cosas así que uno dice, ah, esto va a repercutir de esta manera en el futuro. Sí. Mira, una vez hice un taller y que eh, eh, estuvieron muchas personas que eran terapeutas. Entonces cada una decía, mira, en mi historia hubo esto, hubo terremoto, hubo asesinato, hubo engaño, qué sé yo, y no sé, yo quiero ver porque debo estar muy complicado, imagínate todo lo que hubo. Y no, uno tiene que partir por el síntoma. No todo lo que ha acontecido en tu sistema te va a afectar a ti, ¿ok? Es como cuando han habido terremotos en este país, pero no a todo el mundo se le cae la casa. No todo el mundo se le muere a alguien en el terremoto, ¿te fijas? No, no para todo el mundo el terremoto es lo terrible que puede ser. Yo tenía una amiga que era arquitecta que le encantaban los terremotos porque se movían las cosas. Entonces, ¿qué es lo que te pasa a ti con las ciertas situaciones? Y por eso digo, hay que trabajar con el síntoma. ¿Qué te pasó? ¿Qué te está pasando? ¿Me cuestan las relaciones? ¿Me cuesta el dinero? ¿Me cuesta relacionarme con la pareja? ¿Me cuesta relacionarme con mis hermanos? O sea, ¿qué es lo que te está pasando en tu vida? Pero a partir de estos síntomas, uno puede decir, ah, generalmente es por esto, como para ponerlo como ejemplo a las personas que están aquí viendo, escuchando, po. Ponte tú, tiene problemas con el dinero. Ah, eso es fijo que estafaron al bisabuelo. Mira, ya, hay ciertas cosas y en términos generales te lo podría decir, ¿ah? El dinero está relacionado a la madre, ¿te fijas? Porque tiene que ver con la abundancia. Entonces, cuando hablamos, yo siempre hago un ejercicio, es que habla de tu mamá. Y después, todo lo que dijiste está un poquito relacionado con el dinero. Yo amo a mi mamá, amo el dinero. No, mi mamá, mucha pobrecita, tengo que cuidarla mucho, tengo que cuidar mucho el dinero. Ujú. Cómo hablamos de la madre es lo que estamos diciendo de alguna manera con el dinero. Eso lo he descubierto y es un ejercicio bien interesante descubrir. El pare, ¿qué significa? La prosperidad, o sea, es poder ocupar las cosas que tú tienes con capacidad, con inteligencia, con alegría. También los proyectos tienen que ver con el papá. O sea, hay gente que me dice, no, sabes que yo me están faltando las lucas, yo preciso bien en eso y les digo, mira, el tema tuyo no son las lucas, tú no vives debajo de un puente. Lo tuyo es la dificultad de concretar proyectos. Eh, y eso tiene que ver con las fuerzas masculinas. ¿Qué pasó en tu linaje masculino? Por ejemplo, esas son dos cosas importantísimas. Mm. Cómo las fuerzas femeninas en nosotros significan la conexión con lo más elevado, más amplio, con el dinero, ¿no es cierto? Las fuerzas masculinas, nuestro linaje masculino tiene que ver con la estructura, con el compromiso, con la concreción, con los proyectos. Mm. Puede ocurrir que a veces la explicación no es lineal, y aquí me explico con lo siguiente. Ponte tú, uno podría decir, ya tuvo un antepasado que fue prisionero de guerra. Entonces, por eso esta persona es temerosa. Pero que puede ser que ella sufre esos temores que a lo mejor ese mismo soldado le hizo sufrir a otras personas. Que no necesariamente es como tan evidente, sino que a veces lo que tú hiciste sufrir a otro rebota en alguien de tu linaje. Así es. Y eso es una muy buena pregunta, Jorge, porque en el fondo es ¿quién forma parte de tu sistema? Estamos hablando todo este rato del sistema familiar. ¿Y quién forma parte de tu sistema familiar? Tú dirías tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu hermano,
pero también forman parte de tu sistema familiar con aquellos que en tu familia han tenido relaciones de muerte y de vida con otros. O sea, si en alguien en tu familia mató a otro, tu sistema se vinculó con el otro sistema. Mm. ¿Quiénes más forman parte de nuestro sistema? Las amantes de nuestros padres, las amantes de nuestras madres. Entonces, que siempre están excluidos. ¿Y cómo se representan en un sistema? Alguien progénito, alguien que nace después, lo integra llevando un poquito de esa misma situación. Te lo explico de una manera. ¿Cómo se ve que el padre tuvo amante? Es que una hija se lleva no muy bien con su madre y es la hija querida de su padre, muy cercana al padre. Y cuando uno abre una constelación, ¿qué aparece? Es que uno pone a otra persona que puede ser un amante y esta hija se identifica con ella. Son muy cercanos. Además, en la entrevista personal uno pregunta, ¿tú crees que tu papá tuvo un amante? Sí, por la Juanita, sí, pero yo la conocí. Hasta hay un reconocimiento de esa persona. Entonces, esa energía la madre la percibe como difícil. Se está peleando con la amante. ¿Se entiende esto, no? Sí, sí. Es un Entonces, poco complejo fíjate, porque trato como de imaginármelo, pero a grandes rasgos ¿te lo fijas? capté. Entonces, la persona que está constelando, que puede ser la hija, ¿no es cierto? Que dice que yo me llevo mal con la mamá, que su tema era eso, y que descubrimos que se lleva muy bien con el papá, y que ella está representando a una ex amante de su papá. Tiene esa energía. Entonces, Mm. cuando ella ve eso, realmente se, se le da una imagen que le permite reconciliarse de alguna manera con esa madre y reconciliarse con esta historia. Mira qué potente, e interesante, porque hace mucha lógica, po. Imagínate a alguien a lo mejor que está escuchando que se siente así. A lo Así mejor es. nunca había pensado esto y dice, uy, me hace mucho sentido. ¿Qué otras cosas, qué otro ejemplo podrías dar acá? Podríamos estar toda la tarde conversando de esto, pero Así como es. para dar algunas referencias. Bien, te voy a replicar algo en que cuando, eso decía Hellinger, y lo escuché más de una vez de él, su boca, decía, cuando hay un psiquiatra en la familia, hay que buscar el asesino. O sea, cosas tan potentes como esa. Eh, las dificultades de los hombres de conectarse, de emparejarse, de concretar, ¿no es cierto? Uno puede decir, estos hijos muy cercanos a la madre, hijos de mamá, se van a buscar hijas de papá, o sea, se van a emparejar con mujeres muy masculinas, muy decidoras, muy de hacer cosas. Ujú. ¿Fija? Entonces, ahí uno pueda empezar, cuando alguien devela eso, cuando una mujer se queja, no, pero es que este hombre yo le tengo que decir todo el día que tiene que levantarse, hacer esto, hacer esto. Es complejo, es Mm. complejo porque esa mujer, hija de papá, que sabe que las cosas son rápidas, estructurales, eh, aceleradas, se busca justamente una fuerza femenina en el hombre, que es una manera inconsciente de equilibrar eso. Cuando te das cuenta de eso, no es que esté mal, pero cuando te das cuenta ya no le exige al otro, y el otro tampoco le exige, espera tampoco, porque un hombre hijo de mamá va a tener las cosas un poquito más laxas. Va, espérate un poco, déjame ir viendo, déjame ir observando. Y una mujer hija de papá te va a decir, no, hoy día quiero hacerlo, hoy día. Mm. Esto Ahora puede, cuando se esto puede hacen que te resuene a conscientes, ti. tal vez, cuando se hace alguien consciente de esto, ¿qué ocurre entonces en esa dinámica de pareja? Tú dices, ah, mira, entonces nos elegimos por esto, porque yo tengo energía femenina y tú tienes energía muy masculina. Así Ya nos es. dimos cuenta y ¿qué pasa? Como que... Entonces, algo pasa ahí, pues te fijas cuando, porque ¿cuál es la mirada de una mujer que dice, oye, pero este tipo no actúa, no se da cuenta, no, es que tiene una energía distinta. Viene con una energía que tú puedes aprovechar, que tú puedes internalizar en ti y bajar esos niveles de cortisol, esas reacciones. Y
y entablar un equilibrio entre los dos, porque esto es lo interesante en una pareja, porque vamos a buscar esas cosas que no tenemos, y si hay un desequilibrio, si ha faltado la mamá en tu vida y eres un hijo, va a conectar con esas fuerzas femeninas. Si una mujer se ha ido, su papá se ha retirado, su papá se murió, el papá se enfermó, el papá va a tomar esas fuerzas masculinas. ¿Te fijas? Cuando uno reconoce esas situaciones, algo se calma, ya no culpas al otro. Ya no le dices que el otro es muy acelerado, o el otro dice, no, que él no hace nada. Ya no estás peleando, estás mirando en un ámbito mucho más amplio que te permite reconciliarte. Y esto es una bonita palabra, porque las constelaciones son para mirar y poder reconciliarte con tu historia. Y a veces, que no es lo necesario, reconciliarse con alguien de tu historia, con alguien de tu sistema, pero es reconciliarse con tu propia historia. Mm. Tú dices develar la información en nuestro sistema para avanzar hacia lo propio. Eso te lo escuché en un video. ¿Qué es lo propio? Justamente es aquello que está desapegado de lo que hemos aprendido, de lo que llevamos inconscientemente. Pero Jung decía que la terapéutica básicamente es sacar a la luz lo que se vive inconscientemente. Entonces, si tú tienes patrones inconscientes en tu vida, están actuando, si tú te haces consciente de eso, te va a quedar en un momento en una mirada libre, vacío, que puedes ir conectando lo propio. Lo propio es lo que hacemos en algún momento muy distinto a nuestro sistema. Todos hacemos cosas en algún momento en nuestra vida, en algún momento muy distinto a nuestro sistema. ¿Me fijan? Muy distinto. Pero son pequeñas cosas y no somos conscientes frente a eso. Cuando lo hacemos consciente, podemos ir profundizando a eso. Y ir develando también la información que nos está afectando en forma inconsciente. Y eso, para eso son las constelaciones, para poder ir dejando eso y ir conectando más libremente a tomar decisiones propias. Hellinger, y esto lo repitió muchas veces, a mí me dolía escucharlo, decía que no tenemos libre albedrío, porque estamos tan tomados por esa influencia sistémica que difícilmente íbamos a tomar decisiones libres. Pero creo que a eso tenemos que ir, porque conociendo lo propio, podemos llegar a tener amor propio. Ujú. Porque a veces partimos por el amor propio, pero podemos amar ¿qué? Cosas que están inconscientes operando en nosotros. Por eso conocer lo propio es develar qué es lo que llevamos de nuestro sistema para ir despejando y ir tomando elecciones frente a eso y accionar desde eso propio. Hay ejercicios que se hacen de repente en que tú preguntas en una sala, hagan un ejercicio. La profesión que han tomado, eso lo dijo Hellinger, ¿no? La profesión que han tomado está absolutamente relacionada con su familia. Siempre. La primera decisión de nuestro primer eh, accionar, nuestra primera decisión de ser, si tenemos un papá médico, nos hacemos médicos. Eso suena como lógico. Pero también, si un papá es médico, nos hacemos músicos, en contraposición a eso. Mm, Por eso siempre es mirando a nuestro sistema, no tomamos libremente las decisiones, claro. más cuando somos Conver- jóvenes. Conversé hace un par de episodios atrás con una psicóloga de psicología, no me acuerdo el concepto cómo era, pero ella decía que ocurre a veces que en el árbol hacia atrás hubo un grupo de, por ejemplo, mujeres que no pudo estudiar o por distintos motivos y después estudian muchos parvularias, como compensando esa. Me hace sentido con lo que tú estás comentando. Puede Mm, ser, eso también puede ser, ¿te fijas? Pero siempre las decisiones que tomamos, ¿te fijas? No son libres, tan libres como uno puede ser. Y claro. eso es lo que uno no tiene que escapar, sino que reconocer, develar, no asustarse, somos seres sistémicos, vivimos en un... Aceptar que hay una influencia, pues. Si no, Exactamente, ¿cómo vas a aceptarlo. mejorar? Exacto. ¿Y cómo develar esa información para decir, "Ah, ok, mira, me gusta contar esto porque yo que tengo 62 años, hace un par de años yo tengo dos nietos, a un nieto
lo tenía convencido, porque yo me baño con agua helada, de que tenía que bañarse con el agua helada, con el verano pasado, que tenía que bañarse con agua helada. Y que era bueno, ya tenía convencido a mi querido nieto, eso, y que en un momento me di cuenta que era lo que hacía mi abuelo conmigo. Mm, Entonces cuando dije, yo lo estoy haciendo desde ese patrón sistémico, porque no había ninguna necesidad fisiológica fundamental en que mi nieto se bañara con agua helada. Y me acordé de mis tiritones cuando mi abuelo hacía eso conmigo. Y yo lo hacía porque me compraba helado. mm, Entonces, y porque quería ser el mejor nieto. Entonces, cuando tú develas esa información, quedas libre de esa claro. tensión con respecto a lo que sufriste, ese microtrauma tal vez sale de ti y también liberas hacia adelante a tus hijos y a tus nietos. Mm. Oye, Jorge, bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. Sé que tienes también tu agenda, tus cosas. Pero te quiero preguntar sobre la serie Mi Otra Yo. No sé si la has visto Y o has mira, escuchado de he eso. visto unos capítulos, no la he visto toda, pero te puedo decir que es una muy buena muestra de lo que significan las constelaciones familiares. ¿Cuál es? Ahí aparece la magia, ¿no es cierto? No me gusta usar mucho esa palabra, pero aparece un poquito esta magia a través de la televisión, de la imagen, ¿no es cierto? A través de la cinematografía, aparece esto que está muy cinematográficamente mostrado, pero es eso, cinematográficamente, uno podría decir. Mm, Pero es eso, que se devela cierta información naturalmente y van contando una historia sistémica, ¿te fijas? Sí, y eso es lo que tienen las constelaciones que lo va develando eh, extraordinariamente, suprasensiblemente, te va mostrando cosas que son comprobables. Eso es lo interesante, que son comprobables. Es como en mediunidad cuando alguien te dice, mira, tus ancestros están bien, están pasándola bien, están en un buen lugar. Eso no es comprobable. Nadie te no. puede comprobar de que tus ancestros están bien en un lugar. Pero si tú dices que yo aprendí en mediunidad, es que tu papá tenía algo en tu boca, en su boca, dificultades, los dientes, qué sé yo, y la persona dice, sí, efectivamente es así. O sea, hay una comprobación. Y las constelaciones son para comprobar, no para convencerte. Esa es la diferencia que hago yo con respecto, porque he visto comentarios, he visto otras situaciones que te quieren decir, no, mira, tú tienes que hacer esto, otro, porque seguramente tu papá, qué sé yo. No, tiene que ser comprobable, porque que te haga sentido primero. Mm, Y comprobable en lo posible, pero si te hace sentido, ya entramos en una situación. ¿Te fijas? Y si es comprobable, mejor. Si conociste a tu abuelo, a tu bisabuelo. Tuve la última vez una paciente que conocía toda la historia, hasta tu bisabuela, y ella tenía un comportamiento muy parecido a esa bisabuela. mm. Eh, Jorge, en esta serie, en un pasaje, una de las protagonistas se da cuenta que había hecho un aborto y que eso cuenta como un miembro más en el árbol. sí, Eh, Indistintamente desde la concepción, ¿cuál es la visión acá del tema de sí, las constelaciones familiares? Porque claro, esto es un tema bien polémico también, algunos dicen no, la vida cuando parte, pero en términos de registros del árbol, concepción, un miembro más en el árbol. ¿Es así? no. ¿Cómo es? Yo te podría decir que desde mi experiencia larga, estos 20 años, y que he visto muchas situaciones así en donde aparece alguien que falta, eh, y te podría decir que es como lo va a sentir la persona. Personas que de repente han tenido una idea de que han perdido algo, yo les pregunto, ¿perdiste algún bebé? Me dicen no. Y la muestra de la constelación es que aparece alguien, y yo pues a veces insisto, ¿tuviste algún retraso, Y siempre, y en eso puedo ser categórico, porque siempre las personas conectan, dicen, "Oh, con fulanito me tomé la pastilla el día después,
y se conectan con una vibración que tiene que ver con un ser. Ujú. O sea, siempre te diría que, aunque haya sido un momento, para no definirlo así como desde la concepción, la mujer lo siente. Y siempre, y el 100% les pregunto, ¿qué fue? ¿Hombre o mujer? Me dicen, no sé, pues si tenía 2 meses, 2 semanas, Jorge, si fue un algo. ¿Pero qué crees tú? Hombre, mujer. Responden a la segunda pregunta, responden inmediatamente, lo sienten. Y a Mm. veces insisto, ¿y qué nombre hubiese tenido? Ah, no sé, ahí sí que no. Y en el trayecto de la conversación, a veces, José, Luis. Mm. Y ahí te das cuenta, y eso que decía Hellinger, todos formamos parte del sistema y todos tenemos derecho a pertenecer al sistema. Yo a veces digo, tú le puedes comentar al universo y decirle, mira, yo vivo, voy a vivir hasta los 100 años. ¿Qué diría el universo que tiene 45.000 millones de años? Mm. Eres nada. Y a veces tenemos esa mirada con respecto a estos seres que han estado en un momento de concepción, en un minuto, en un segundo. A veces me gusta más decir que, y Hellinger decía, una vez le preguntaron, ¿cuándo era la concepción? Cuando una mujer acepta estar con un hombre. Más atrás, de hecho. Mm. Esa fue su respuesta. Interesante y... Entonces, ser cuál es el momento, cómo es el momento, como también decía, no sé si lo dijo él o un profesor que tenía, que esta idea de que el mejor esperma llegaba al óvulo. Decía, no, hay un elegido antes. Y los demás van protegiéndolo en el camino para que llegue al lugar donde tiene. Y el óvulo se abre a ese protegido. Ujú. Ahora, frente a una pérdida no buscada o involuntaria y un aborto premeditado, eh, luego de que pasa el tiempo, ¿eso se compensa igual? No, yo, yo soy categórico también en decir que hay ciertas cosas que en la vida no se compensan, que se tienen que llevar. Hay cosas que se pueden superar, que se pueden compensar, sí. Una enfermedad, una dificultad, una quiebra económica, se pueden superar y compensar. Una pérdida, tienes que llevarla, tienes que contabilizarla, ¿te fijas? Porque forma parte de tu sistema. Si fue tu primera pérdida, si tú lo abortaste y después tuviste hijos, vas a tener que hacer un acto de reconocimiento constante en él, internamente, no es con los demás, no es para los demás, internamente, para saber de que hubo hijos posteriores, ¿te fijas? Mm. Y en qué lugar quedó para ordenar, porque, y con esto a lo mejor cerramos, Hellinger decía, primero es el orden, después el amor. Entonces cuando entendemos que las cosas tienen un orden, el amor puede fluir. Y por ahí puede fluir el amor cuando reconocemos que antes que mí hubo otros. Mm. Bien, pues, oye Jorge, te quiero agradecer que hayas tenido tiempo para conversar aquí en Frecuencia de Cambio, un tema profundo, bien apasionante, a mí me gusta, me llama la atención y valoro que hayas venido aquí a compartir tu conocimiento con todos nosotros. Encantado, encantado. Cuando quieras nos programamos de nuevo. Yo te pido disculpas no haberlo hecho antes, pero por circunstancias de mucho trabajo fue difícil que fuera antes. Así que gracias a ti por interesarte por esto y por esta entrevista. Ok. Bueno, y a los auditores, muchas gracias por sintonizarnos, por seguirnos, a respetar el orden, a sanar. Mira que la vida es hermosa. Que estén muy bien.